Buenos días, mi nombre es Kelvin Vidal y estaré dándole una introducción a los no metales. Se llaman no metales o no metálicos a los elementos de la tabla periódica que representan una mayor variedad, diversidad e importancia bioquímica dentro de todos los elementos conocidos, siendo además los elementos menos abundantes en la tabla periódica. Estos elementos poseen características tanto químicas como físicas bastante diferentes a la de los metálicos. Esto le permite generar uniones y estructuras moleculares más complejas. Los no metales están situados a la derecha de la tabla periódica, por encima de la línea diagonal, que va desde los grupos 14 a 17. Esto incluye también el hidrógeno. Esto lo pueden ver aquí en la tabla periódica. Dentro de los elementos no metálicos también podemos encontrar el grupo de los gases nobles, ubicados en el grupo 8A, que son gases monoatómicos e inodoros. También podemos encontrar el grupo de los halógenos, el grupo 7A, que son formadores de sales. Esto hace referencia a su facilidad que tienen de formar enlaces con el sodio y así formar sales. Un ejemplo bastante famoso sería el cloruro de sodio. De los 118 elementos conocidos, solo 25 son no metálicos. Y es que son bastante interesantes estos elementos. A pesar de que representan un número muy reducido dentro de los que ya conocemos, la mayoría de estos son esenciales para para los sistemas biológicos. Los no metales son elementos fundamentales para la comprensión de la vida, ya que el cuerpo en sí, el cuerpo de los seres vivos, está constituido primordialmente de ellos, sobre todo de carbono, hidrógeno y oxígeno. Otros elementos, también a la par de importantes, serán el nitrógeno, fósforo, azufre, cloro y yodo. Eh, Cabe destacar también que toda una rama de la química orgánica, se basa en el estudio de los compuestos de carbono. O sea, toda una rama para estudiar los diferentes elementos, los diferentes compuestos del elemento de carbono. Muy buenos días, mi nombre es Christopher Cedeño, ID 108-9823, y hoy les estaré hablando sobre las características generales de los no metales. Los no metales son malos conductores de la corriente eléctrica y el calor, al contrario de los metales. Por lo general, los no metales son opacos y quebradizos. También pueden existir en cualquier estado de la materia, es decir, sólido, líquido o gas. Una de sus propiedades significativas es que cuando se unen a otros elementos, ganan electrones, formando iones negativos. También se caracterizan por presentar una alta electronegatividad, por lo que es más fácil que ganen electrones a que lo pierdan. Los no metales no tienen brillo metálico y tampoco reflejan la luz. Son muy débiles, por lo que no se pueden ni estirar ni convertir en una lámina. Los no metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque P. De este bloque, excepto los metaloides y generalmente los gases nobles, se consideran que todos son no metales. Gracias, eso es todo. Muy buenas a todos, mi nombre es Alan Ritchie, ID 109-2919, y hoy yo les estaré hablando sobre las propiedades químicas de los elementos no metales. Para empezar, podemos mencionar que los no metales tienen de 4 a 7 electrones en su última capa, es decir, que tienen de 4 a 7 electrones de valencia. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono, que tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones en su última capa. Y como otro ejemplo también tenemos al oxígeno, que también es un no metal, y aquí podemos ver que tiene 6 electrones en su última capa. Luego podemos mencionar que sus moléculas suelen ser diatómicas. ¿Qué significa esto? Que cuando encontramos un no metal en la naturaleza, no encontramos el no metal como por ejemplo hidrógeno H1 y ya, como un átomo de hidrógeno, sino que lo encontramos como una molécula compuesta por dos átomos de, en este caso, hidrógeno. Y lo mismo pasa con la mayoría de los no metales. Aquí podemos ver qué pasa con el hidrógeno, H2, con el nitrógeno,
2 moléculas de nitrógeno, con el oxígeno, con el flúor, con el cloro, con el bromo y con el yodo, entre otros. También podemos mencionar que al reaccionar con los metales se generan compuestos iónicos y adquieren carga negativa. ¿Qué significa esto? Que un no metal, por ejemplo aquí el cloro, cuando reacciona con un metal como el sodio, por ejemplo, forman un enlace iónico. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que hay una gran diferencia de carga electrónica entre el sodio y el cloro. Y por lo tanto, esa diferencia de carga eléctrica hace que se atraigan y forma ese enlace iónico. Y por lo tanto, el no metal será el que adquiere la carga negativa, mientras que el metal adquirirá la carga positiva. Luego, al reaccionar con no metales, es decir, un metal con otro no metal, van a reaccionar para producir compuestos covalentes. Aquí podemos ver otro ejemplo de cloro unido con cloro, eso enlazado con cloro, y podemos ver que como no hay una diferencia de carga eléctrica, o no hay una diferencia grande de carga eléctrica entre los dos átomos que están enlazados, no existe un enlace iónico, simplemente existe un enlace covalente. Luego podemos mencionar que los no metales, al reaccionar con oxígeno, producen óxidos no metálicos, lo cual es obvio, que también se pueden llamar anhídridos. Aquí tenemos algunos ejemplos, como el azufre con el oxígeno, produce óxido de azufre, el carbono con oxígeno, óxido de carbono, entre otros. Estos son solo algunos ejemplos. Finalmente, podemos mencionar el hecho de que los no metales, al reaccionar con otras moléculas o con otros átomos, suelen seguir la regla del octeto. ¿Qué significa esto? Que cuando reaccionan, siempre buscan reaccionar de la manera que su última capa de electrones esté compuesta por 8 electrones. ¿Por qué? Porque esto brinda un gran equilibrio a la molécula. Este es uno de los estados más estables del átomo y por lo tanto, cuando reaccionan, ellos buscan ese equilibrio. Muchas gracias por su atención. Esto es todo. Muy buenas, les estaré hablando sobre las propiedades físicas de los no metales. Los no metales tienen propiedades físicas y químicas variadas. Les estaré presentando algunas de estas. El estado físico. A temperatura ambiente pueden ser sólidos como el carbono, líquidos como el bromo y gaseosos como el oxígeno. La apariencia. Presentan variedad de colores. Por ejemplo, el bromo es rojo, el azufre es amarillo y otros son incoloros como el nitrógeno. Estos no presentan brillo metálico. La densidad, por lo general, es menor que la de los metales. La conductividad térmica y eléctrica. Son malos conductores de calor y de la electricidad, por ello se emplean como aislante de electricidad y del calor. La ductibilidad y maleabilidad. No son dúctiles ni meables. No se pueden convertir en láminas ni hilos. Son duros, pero cuando se les golpea se fragmentan con facilidad, es decir, son muy quebradizos. La alotropía. Son formas diferentes del mismo elemento, del mismo elemento en el estado físico. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso se puede presentar como molécula diatómica O2 y molécula triatómica O3, conocida como ozono. En los dos casos se trata de alótropos del oxígeno. Los sólidos no metálicos también pueden presentar el fenómeno de alotropía. Los elementos de los alótropos sólidos se encuentran dispuestos en diferentes formas geométricas. Por ejemplo, el carbono. Comúnmente presentan dos formas alotrópicas, el diamante tetrahídrica y el grafito hexagonal. Buenas noches, estaré hablando sobre los halógenos. Mi nombre es Dionel García y mi ID es 1089252. Bueno, los halógenos, su nombre significa formador de sal.
son un conjunto de 5 elementos, los cuales son flúor, cloro, yodo, bromo y astato, que conforman el grupo 17 en la tabla periódica. Estos se caracterizan por su capacidad de combinarse con los metales alcalinos como el sodio y los metales alcalinoterros como el magnesio, para formar sales, ya como su nombre lo indica. También tienen otras características, las cuales son que tienen 7 electrones, poseen la configuración electrónica S2P5, tienen energía de ionización muy altas, forman entre ellos mismos compuestos diatómicos, también son fuertemente oxidantes, son no metálicos, aunque en algunas ocasiones pueden llegar a tener algunas características metálicas. Son tóxicos y tienen un olor característico y son poco abundantes en la naturaleza. Muchas gracias. Mi nombre es Junel García, ID 1089252. Esta vez les estaré compartiendo un poco sobre los gases nobles. Estos son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Bajo condiciones normales son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Esta es su principal característica, ya que son muy poco propensos a formar moléculas y compuestos con otros elementos. Como ya se les compartí, en condiciones de temperatura y presión usuales, los gases nobles son sustancias monoatómicas, o sea, conformadas por un mismo átomo. Estos también se utilizan para la iluminación porque su reactividad química es nula. Los gases nobles se encuentran situados en el grupo 18 de la tabla periódica, justo al lado de los halógenos, y estos son el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón. Estos fueron descubiertos por los franceses astrónomos Joseph Norman y Pierre Jansson como consecuencia de los estudios sobre el Sol. Muchas gracias.